Buenas, tenía rato sin leer algo que encontrar en el Facebook. Bien, esta obra se llama Black Cross. Comenzamos con una pequeña nota del autor donde nos menciona un detallito de su vida y un mal hábito que adquirió debido a no tener escritorio. Me parece que todos los que hemos tenido el escribir, cuando menos sin un escritorio, hemos tenido muchos malos hábitos. Algunos los hemos podido dejar, otros se quedan ahí. Bueno, en la portada podemos ver a nuestro protagonista, el cual es Daman Hellman, espero se pronuncie así, el cual vive en la ciudad Ágata. Este comenta que esta está siendo urbanizada y los grandes edificios van reemplazando las casas como la suya. Es gerente general de una agencia de investigación paranormal, Black Cross. Lo vemos comenzar su día tranquilamente, arreglándose, y al salir a su puerta se encuentra a una señora que le habla sobre sus jefes que quieren comprar la propiedad, y por la forma en la que hablan se nota que han tenido esta conversación antes. Este le dice que la casa no está a la venta, ella como que quiere insistir y bueno, él solo le dice que ya deje de estar ahí como acosándolo. Un tema con los globos de conversación que noté en varias de las viñetas es que algunos están puestos por encima de la conversación o lo que está diciendo la otra persona y no indica quién lo está hablando. Ya lo terminas asumiendo por cómo debería ser la respuesta, pero eso es un tanto extraño que no estén mejor ubicados teniendo en cuenta que hay espacio para ubicarlos mejor. No sé qué habrá pasado ahí. Bueno, mientras la dama se ve increíblemente harto de esta situación, podemos ver a Wilbur Wiltron, su subgerente ya saben, de la misma agencia, el cual en modo de broma le habla sobre la situación y hasta dice que quizás ella lo que pasa es que él le gusta y no es tanto que quiera convencerlo. Bueno, él obviamente está molesto con eso que le quieran comprar la casa, no quiere venderla. Su amigo, pues ahí para que se calme, le dice que le va a invitar el desayuno, pero Danan se niega porque lo que desayuna su amigo es tofu. Ya saben que eso no le gusta a todo el mundo. Bueno, inmediatamente los vemos llegar a una casa donde la dueña dice que ha estado escuchando ruidos raros y cree que hay algún tipo de espíritu. Aquí, Wilbur nos comenta que su compañero o socio tiene una especie de sentido al que le llama migraña demoníaca, el cual le permite detectar a estos entes espirituales. Me imagino que hacen todo este tipo de trabajos continuamente, así que quién sabe por qué están mal sus economías, ya que parece que llegaron a pie. También podría ser debido a que son una agencia independiente y en otra parte estaba leyendo que el monopolio lo tiene una agencia mucho más grande. Con respecto al apodo de migraña demoníaca, esto no le gusta a Daman. Lo cierto es que es efectiva y le permite localizar, junto con el hecho de que empiezan a escuchar los mismos ruidos que hablaría la señora, y terminan llegando a un cofre en el cual se encuentran a una cabeza que les habla. Ellos ahí como que sin nada, como que ya habían visto más cabezas parlanchinas antes. Bueno, esta les da una breve, o este más bien les da una breve explicación de cómo llegó a esa situación, pero no por qué terminó en el cofre. Así que como según su cuerpo está cometiendo delitos, deciden que deben ir a buscarlo. Daman comenta que él puede detectar cosas, pero no si está muy lejos. Sin embargo, conoce a alguien que puede ayudarlos a encontrarlos. Una medium que no parece agradarle mucho a Wilbur, y en el momento en que está haciendo la ceremonia para obtener la información de dónde debe estar el cuerpo, tampoco creo que le haya agradado a la cabeza, teniendo en cuenta cómo estaba hablando. Sí, eso podría ser un poquito ofensivo. Bueno, es un gimnasio de boxeo, por lo que estoy entendiendo. Y ellos deciden, ya con la información en la mano, ir al sitio. No sin antes Daman se comprometa a
salir con la medium el viernes por la noche. Ay, la cara de incomodidad del pobre. Bueno, mientras están afuera, Danan quiere encontrar la manera de ir a pie, lo que habla de que en verdad tiene la economía apretadísima. Pero Wilbur le indica de que no, que tienen que ir en taxi. Entonces, su superior le dice que van a salir a partes iguales en el taxi. En esto aparece un ladrón que se lleva la bolsa donde tiene la cabeza, que no se ha identificado por un nombre en ningún momento, y ellos tampoco como que están muy interesados en saber cuál es. Lo cierto es que Daman lo detiene activando un poder o una habilidad. Le aparece un símbolo en el dorso de la mano. Y luego vemos que hizo aparecer una cuerda con la que ató a este sujeto. Así que como podemos ver, este par tienen una suerte increíble, o sea, no terminan de salir de un lío cuando ya están metiéndose en otro. Así de sencillo. En la parte de abajo podemos ver un cuadrito de diálogo que nos indican que esta es una habilidad que tiene Daman, lo siento, que basta de que tenga una idea de cómo funciona el objeto para hacerlo aparecer. Bien, entonces procede en su camino una vez arreglado el asunto con el ladrón, aunque no especifican si lo van a dejar preso o se lo llevaron realmente, porque no sé, me parece que solo lo de que si contara como otro pasajero era una broma de su amigo. De ahí pasamos directamente a El Caramelo, el gimnasio de boxeo en el cual podemos ver a un luchador preparándose para el siguiente encuentro, y teniendo en cuenta la forma en la que lo están mostrando preparándose, podemos asumir que es el cuerpo de la cabeza que tienen los dos protagonistas. Podemos ver que está usando, aparte de una máscara o algo así para simular la cabeza, que se está colocando una bufanda a fin de que no se note la falta de cuello, o que el cuello estaría muy delgado porque eso parece una bolsa de papel o algo así. Ya en la última parte, que sería el cambio entre las dos primeras partes, podemos ver unos cuadros con información adicional de los dos protagonistas. De Damián podemos ver que varios familiares más practican esta actividad de ser investigadores paranormales. Mientras de Wilbur se dice que es un poco más sensato, no sé por qué dicen que es callado porque no dejó de hablar en todo el rato. Y también comentan que no hay ningún otro miembro de su familia conocido que practique esta actividad. Bueno, lo dejamos por ahí. Voy a dejarles aquí mismo el nombre de la página donde pueden encontrar en el Facebook el resto de la historia. Pero sus comentarios pueden echarle el ojo a mis otras redes, a ver si algún día me acostumbro a pedir eso. Bueno, chao.